tema de la situación de la infancia en Venezuela. SECODAP además ha publicado recientemente un pronunciamiento en relación al caso de los 130 niños que tenían previsto viajar a Perú y que fueron pues también objeto de algunas restricciones ilegítimas por parte de las autoridades con competencia. Muy buenas tardes, Carlos Trapani, bienvenido a Aula Abierta. Carlos, te queremos preguntar inicialmente cuál es la situación en un resumen de la infancia en Venezuela y las mayores preocupaciones que desde SECODAP se han visibilizado en este cierre del 2017. Bueno, en este año tan difícil, tan complejo, bueno, creo que la infancia es la que ha sufrido el peor impacto de la crisis, ¿no? Nos gustaría dar un balance positivo, pero bueno, todo lo contrario. Áreas críticas como el área de la salud, el área de la alimentación, el área de la prevención de la violencia y la institucionalidad, bueno, son como que las áreas donde hay mayores dificultades. Nada más tener 11.466 niños menores de un año que fallecieron en el año 2016 y al día de hoy no hay ninguna respuesta oficial frente a esas muertes, bueno, es un señal del desamparo y la desprotección tan grande que tienen los niños hoy día. Carlos, disculpa, 11.400 niños menores de un año. Ese dato sale de una fuente oficial que es el boletín epidemiológico del año pasado, ¿no? De donde, bueno, en la semana 52, bueno, da ese salto brutal en mortalidad infantil, lo que te da cuenta, bueno, que la medicina preventiva... O sea que tenemos casi 1.000 niños que se mueren en Venezuela, casi 1.000 mensualmente. Sí, es un dato, bueno, y nada nos indica, bueno, que esa cifra tiende a mejorar, ¿no? Porque la crisis de salud y aunado a la crisis de alimentación, muy probablemente hagan que esos números se incrementen significativamente. La verdad es una tragedia, Carlos. Carlos, los estudiantes universitarios que nos acompañan en Aula Abierta en el programa de hoy tienen varias preguntas. Muchachos, adelante. Bueno, yo primero quisiera saber qué pasó con el caso de los 130 niños que iban a ser trasladados hacia Perú. Ese caso tiene muchas versiones y no hay una información oficial. Desde SECODAP lo que hemos planteado es que se debe hacer una investigación exhaustiva e imparcial que permite identificar la certeza de los hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los eventuales responsabilidades que se materializaron? Y sobre todo poder verificar las condiciones jurídicas, familiares, sociales y emocionales de los niños. Ahí el centro de atención tiene que ser la protección de los niños. Nosotros rechazamos y condenamos, bueno, cualquier intento de criminalizar o estigmatizar a las familias que se encuentran separadas, ¿no? Dentro o fuera del país. La viceministra de Comunicación hizo unas declaraciones en redes sociales, bueno, donde muy a la ligera indicó que se trataba de casos de abandono familiar. Cada familia tiene su propia realidad, su propia historia y cada caso es particular. Yo creo que los niños tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia y el Estado tiene que generar las condiciones para que ese derecho sea Disculpe, efectivo. señor Carlos, ¿cuál es la situación actual de los niños en este momento? No sabemos. Hubo un profundo hermetismo, más allá de las declaraciones de prensa, bueno, hubo un proceso de anulación de pasaportes aparentemente a todos. Ya esa anulación per se, bueno, tiene ciertos visos de ilegalidad. El hecho de que haya algún tipo de irregularidad en la emisión de una autorización para viajar es una excusa para poder anular un pasaporte, y menos sin un debido proceso, ¿no? Claro, Carlos, ya en un minuto que tenemos que hacer nuestra acostumbrada pausa, ¿qué recomendaciones o exigencias les tiene SECODAP al Estado venezolano en relación a esta situación tan crítica de la infancia en Venezuela y las distintas escenarios de violación de derechos humanos que padecen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Mira, el primer paso es reconocer que tenemos problemas. Si el Estado sigue en fase de negación, subestimando los problemas, o echándole la culpa a otros, los problemas se van a ir incrementando. Y segundo es poder priorizar a los niños en la inversión pública, planes especiales, acciones especiales, recursos especiales que le permitan a los niños, bueno, tener un presente mucho mejor del que están viviendo hoy. Aula Abierta cierra un año, 2017, con un trabajo focalizado en el tema de la promoción, la denuncia
la incidencia en materia de los derechos vinculados al tema universitario, no podíamos dejar de tener el día de hoy, pues por lo menos un segmento dedicado a el cierre de lo que fue el año 2017 en relación a este tema, libertad académica y derechos universitarios. Afortunadamente podemos decir con muchísimo orgullo, y esto ha sido gracias al equipo a nivel nacional en las 4 regiones, región centro, región Andes, región oriente y obviamente la región occidente, teniendo además la matriz de aula abierta en el estado Zulia, que el equipo de trabajo ha hecho un extraordinario esfuerzo por visibilizar la situación de los profesores y los estudiantes universitarios, fundamentalmente la situación de las universidades desde la óptica de los derechos humanos. Tenemos en el programa, bueno, a un comoderador profesoral de este programa de radio, además coordinador de investigación nacional de Aula Abierta Venezuela, el profesor universitario Ricardo Villalobos, a quien le damos pues la bienvenida. Además ha moderado nuestro programa y en el próximo año pues también lo hará, pero ahora está en su condición de entrevistado. Ricardo, cuéntanos por favor muy brevemente cómo cierra Aula Abierta y además esa coalición de centros de derechos humanos universitarios nacional, y además nos expandimos a nivel latinoamericano. ¿Cómo cierra este año 2017? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en materia de los derechos humanos vinculados al tema universitario? Pues fíjate, David, primero un saludo a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Aula Abierta de Venezuela y el conjunto de organizaciones y cátedras de derechos humanos, ¿no?, que trabajamos en coalición, pienso que cerramos el año muy preocupados por una realidad del contexto universitario donde los profesores y estudiantes han sido víctimas de actuaciones reiteradas y sistemáticas por parte del Estado venezolano. Sí, podemos hablar de una política de Estado dirigida a la restricción de los derechos y a la represión, además, ¿no? Totalmente. Lamentablemente tenemos que afirmar que es una actuación teledirigida por parte del Estado venezolano a vulnerar los derechos conocidos en el ámbito universitario, como lo son la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad, ¿no? Básicamente este año yo creo perdón Ricardo, que hay que puntualizar la importancia de la libertad académica para la democracia y recordar que, y este paralelismo lo solemos usar en encuentros, en fin, sí, recordar por ejemplo que la libertad de expresión, por ejemplo, no se duda de su inherencia en relación a la democracia, porque ciertamente los regímenes no democráticos atentan contra los periodistas, contra la libertad de prensa, para que no circule libremente la información. Pero igual ocurre con la libertad académica. Los regímenes no democráticos buscan cerrar las universidades, matar el pensamiento, buscar que en las aulas de clase no se produzca conocimiento científico, no se produzca debate, y justo hoy conmemoramos lamentablemente 10 meses de la detención de un profesor universitario que está privado de libertad, además sometido a la jurisdicción militar, una situación violatoria absolutamente de estándares internacionales, porque era crítico en relación a su experticia, que era el tema económico, o es el tema económico, crítico del modelo económico del que lleva el gobierno nacional desde hace ya muchos años. Pues fíjate, sí, de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la libertad de expresión, por ejemplo, es la piedra angular de la democracia. Yo me atrevo a afirmar que la libertad académica, en definitiva, es ese símil que tiene la libertad de expresión, que además es un poco más filtrado, porque es conocimiento, es información que viene de procesos filtrados académicos científicos, ¿no? Claro, y es que las dictaduras, además, por ejemplo, en la historia latinoamericana, las dictaduras de turno en los distintos países han buscado, el dictador de turno ha buscado cerrar universidades, intervenir universidades, o en todo caso atacar directamente a la persona de los profesores universitarios para que no puedan hacer justamente su trabajo, que como tú lo dices es oxigenar la democracia a través del conocimiento científico que se discute en un aula de clase. A ver, una radiografía que te permite darte cuenta que en definitiva hay un ataque sistemático contra las universidades. Criminalización de la protesta. En pocos minutos, sí, háblanos un poco de ese cierre
de año, ese diagnóstico que Aula Abierta Venezuela, insisto, en coalición con órganos de derechos humanos universitarios, como el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, como la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Universidad del Zulia, como el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB, entre otros, además, porque además pudimos presentar por primera vez en la historia, el 24 de octubre, hace un mes y medio, un derecho de palabra, una participación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente sobre el tema de libertad académica y derechos universitarios. No, histórico, primera vez en toda la historia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Imagínate la connotación de eso, de que se habla sobre los derechos universitarios. Pero sí, criminalización de la protesta contra universitarios. Durante el 2017, al menos 339 estudiantes universitarios que participaron en las manifestaciones resultaron detenidos arbitrariamente y procesados incluso ante la justicia militar. Algunos de ellos. Sí. Misma suerte vivieron los profesores universitarios. Al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente durante el año 2017. Al menos 8 fueron presentados ante la justicia militar. Situación que es una atrocidad. Pero no es lo único que sucedió. Que además hay que decir también que en este año se aumentó el tema de los procesamientos a través de la jurisdicción militar, casualmente, es mera casualidad, desde que Luisa Ortega, fiscal general de la República, empezó a hacer crítica al gobierno nacional.